Saludos una vez más. La semana pasada presentamos a ustedes el nuevo libro del vicealmirante retirado Homero Lajara Solá, cargado de muchas revelaciones y sólidamente documentado. Pero el tiempo no nos alcanzó para hacer todas las preguntas que teníamos para el autor. Y por esa razón le pedimos participar en una segunda parte y eso será lo que en un minuto vamos a escuchar en breve. Hay algo que se ve HD, que entre paciente y paciente hay tiempo para entrar al banco. Tu vida se ve HD cuando, sabiendo cómo es tu día, hacemos que tus pagos, desembolsos y solicitudes sean más simples. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Vicealmirante, gracias por quedarse aquí con nosotros. Pero es que tenemos tantas cosas que preguntar sobre este libro que necesitaríamos mucho más del tiempo que nos queda. Pero bueno, volviendo a la situación de su padre cuando le hacen el show montado del Consejo de Guerra con el Payalito como juez, que ya era su contrario, que se la tenía guardada, ¿no? Pero extrañamente, a pesar de ese atropello, Trujillo lo designa como jefe de la policía, con el rango de coronel, ¿verdad? Sí, bueno. Y no fue una sorpresa, yo imagino que fue una sorpresa para él. Bueno, como yo titulo este libro, yo estoy con el empavesado de justicia histórica, sin descarga emocional, sin sesgo, sin egos elevados, sino contando la historia con los argumentos y todo lo que avala cada página de este libro. Entonces, cuando se habla de esa época, de la policía, de Trujillo, de cómo es que usted designa a un marino jefe de la policía, ahora que se habla de reforma policial, hay datos interesantes ahí. Por ejemplo, cuando Trujillo lo va a nombrar jefe de la Policía Nacional, lo invita al almuerzo tradicional que él hacía, que después le voy a hablar de ese almuerzo en otro ángulo, pero en este contexto, cuando él lo invita a ese almuerzo, mire, está convocado para el almuerzo de mañana. Ya, pues yo en desgracia, degradado, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Ya era... Todavía no estaba nombrado. No, él lo invita, pues él era, entonces, porque a él lo habían transferido al ejército. Como coronel, teniente coronel del ejército. Entonces, como teniente coronel del ejército, a él lo invitan a ese almuerzo. Y en ese almuerzo, Trujillo, como le era peculiar, porque
todo era según la gracia del jefe, el favor de Trujillo y el generalísimo, ¿entiendes? Amado padre, así es que le decía. O sea, era un ritual hitleriano de los tiempos de Trujillo. Entonces él, en el almuerzo, él comienza a preguntarle al presidente, que era Negro Trujillo: fulano, ¿quién tú crees que puede ser el nuevo jefe de la policía? Ah, jefe, le tengo a uno, coronel fulano. Le dice al secretario de las Fuerzas Armadas: ¿quién usted cree que debe ser el jefe de fulano? Entonces, había una peculiaridad en esa mesa que nadie entendió de nuevo la intención del mando, que era que él sentó a mi papá a la derecha, Ajá, sí, siendo exacto. teniente coronel y en desgracia. Entonces él dijo: ninguno de esos. Y lo topó, le dijo: ese es que va a ser el jefe de la policía. Entonces, mi papá sorprendido le dice: jefe, pero acuérdese que yo lo que soy es militar, yo no conozco policía. Exacto. Y él le dijo: ¿pero qué usted me pediría si yo insisto con la designación? Y él le dijo que se pase la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Oh. Entonces, en el tiempo, y ahí está la ley donde se pasa la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, él también recomendó que a la Policía Nacional, que en ese tiempo tenía las insignias municipales, utilizaran las mismas insignias que las Fuerzas Armadas. Y fue la primera vez en la historia, en abril de 1955, donde los policías utilizan la misma insignia que hoy tengo un coronel de la policía y la misma de los militares. Eso fue originado por esa recomendación del entonces coronel Luis Homero Lajara Burgos. ¿Alguna vez su padre le dijo si sospechaba que Trujillo albergaba alguna intención oculta con esa designación? Porque estamos hablando de un hombre de mar, altamente preparado en esa área, llevado a un cargo policial en un momento de que había represiones y desapariciones, y que ha sido atropellado por un juicio que culmina degradándolo. Bajo el catalejo de esa pregunta, yo tengo dos respuestas que integran la enfilación de la realidad de por qué yo entiendo a él lo nombraron jefe de la Policía Nacional. Primero, quien fue uno de los adláteres de la época que incitó a Trujillo a que viera a Lajara Burgos como un peligro, ese es un enemigo latente, un adversario en potencia. ¿Por qué tú me dices eso? Observe cómo usa el bicornio, nadie se atrevía, solo él. Cómo hablaba en España como si fuera un jefe de Estado. La manera con la seguridad que él presenta argumentos. Entonces ahí, ¿qué hizo Trujillo? Cuando Anselmo Paulino cae en desgracia, ¿a quién coloca como jefe de la Policía Nacional? A un adversario de Anselmo Paulino, que era Lajara Burgos. De Anselmo. Porque fue lo culpable de la desgracia en la Marina de Guerra. Anselmo. Anselmo Paulino. Él lo mandó a la victoria. Cuando él venía de... Ahí viene, ¿verdad? Cuando él venía de España, cuando estaba Trujillo, ya él venía semanal a revisar, a supervisar el gobierno. Pero él traía el proyector de 16 milímetros, que era de 16 milímetros, de estos proyectores antiguos, y le pasaba en el cine del Palacio las novedades del viaje, resaltando cómo el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra daba los discursos, hablaba, le daban las condecoraciones, los honores que a él no le dieron. Él preparó maquiavélicamente el escenario. Pero, ¿qué sucede? Anselmo Paulino lo manda a buscar preso. Él vivía ahí en la Máximo Gómez, donde está la DNCD. Ajá. Y hay una escalera en medio de caracol, que era la habitación de él. Y Trujillo envía a varias personas a buscarlo preso. Y él dijo que no iba preso. No, a mí nadie me va a buscar preso. Eso no es verdad que el jefe vaya a dar esa orden. Entonces, él dijo: yo sé quién lo va a buscar preso. Y le ordena al jefe de la policía, al coronel Lajara Burgos,
vaya y tráigame aquí a Anselmo Paulino como esté. En pijama. Fue a la casa, era de noche, y el hombre estaba en su pijama, y entonces él subió a la habitación con 4 sargentos mayores que parecían cuarto bate, le tumbaron la puerta y lo tiraron en una camioneta atrás. Y ahí lo llevó al palacio. Y cuando se lo llevó en pijama, ya usted sabe, ese señor con esa dimensión. Ay. Y entonces, pero ¿y qué usted ha hecho? Usted me dijo que lo traiga como esté. Míralo ahí. Y entonces lo llevó él mismo a la cárcel de la Victoria. Pero ¿quién era el comandante de la Victoria? El capitán Braulio Álvarez, hijo de don Cucho Álvarez. Hijo de don Cucho. Entonces, y don Cucho era adversario de Anselmo Paulino. Observa la trama de esto, que esto no fue al azar. Él designa a la Jara Burgos, jefe de la policía, pero el director, el comandante, era el capitán Braulio Álvarez. Después llegó a mayor general, jefe del ejército, secretario de policía, muy amigo de mi papá. Y cuando están ahí, en la Victoria, ¿qué hace jefe de la policía? Están en el despacho del comandante de allá en la Victoria, dice, manda a buscar a Anselmo Paulino. Ya usted se imagina cuando Anselmo Paulino le dice que ahí está el jefe de la policía y lo quiere ver. Él o sea, pensó, Anselmo Paulino ya preso en la preso en Victoria. una celda. Entonces, el comandante de la Jara Burgos aplicó la teoría inversa del combate. Siéntese. El hombre no quería ni sentar porque pensaba, no, por lo menos me van a fusilar esta noche. Un hombre que yo le hice daño se va a desquitar. Entonces ya previamente mi padre le había instruido al capitán Álvarez, Braulio Álvarez, oye, no podemos hacer leña del árbol caído, porque acuérdate que como es fruto de la tierra, puede reverdecer de nuevo. Y bajo ese contexto ya se bajaron los niveles. Cuando él llegó lo sentaron. Él no había ingerido alimentos. Sí, porque lo tuvieron en solitaria. Sí, entonces le buscaron comida, le dijeron, no, mire, a partir de ahora usted se va a quedar en la habitación del comandante de la Victoria. Entonces ahí comenzó la desgracia de mi padre de nuevo, ya en el ámbito policial. Ya el naval, la misión naval España, y ahora viene el policial, porque ya no estaba siguiendo, como dice, las reglas del Código Trujillo, que le había subido el gallardete rojo del combate a Anselmo, y el comandante de la Jara Burgos le sube la blanca de la paz. Exacto. Entonces ahí vienen las contradicciones, y ahí Trujillo lo encara al comandante de la Jara Burgos y le dice, oiga, ¿cómo usted a un preso lo saca de una celda y le da el privilegio de estar en la habitación del comandante del lugar? ¿Con qué autorización usted hizo eso? Y él le dijo, jefe, ese es un servidor suyo. Usted en este momento está molesto, pues después usted se baja y usted le va a dar una oportunidad. Ese es una persona, pero ese hombre lo quería destruir a usted. Y él dice, sí, pero eso es él a mí, no yo a él. Y ahí Trujillo lo desarmó. Ajá. Pero ya Trujillo lo habían aconsejado de que ese jefe de la policía va a dar problemas. Busca una manera de salir de él. Ahí es que le pide, le entrega la lista. No, primero le da una orden. Le dice, mire, a partir de hoy vamos a crear un servicio de inteligencia de las señoras que hacen servicio doméstico en la casa. De las muchachas. Para si hablan del régimen, ellas reportan y entonces vamos a tomar medidas con las personas. Entonces, para el jefe, no, porque si una doméstica tiene un problema hasta de salario con uno de los dueños de la casa, o le hablan mal, o se siente molesta, se va a inventar que hablaron del régimen. Exacto. Y ahí él paró eso y no se logró. Él quería crear un sistema de en adición chivateo. Si usted busca en este libro,
usted ve la visión de la regulación del tránsito en la capital. Oye, ahora que estamos todavía con los problemas de Intran y DGC, el descontrol de la selva que hay en las calles dominicanas, o sea, y las carreteras son, como se dice, una ruleta rusa en este momento. Y usted busca aquí en el apéndice que habla de los titulares del diario El Caribe, que dice: jefe de la policía dispone regular el tránsito en la capital. Quedan prohibidos las placas oficiales parquearse en lugares no permitidos. Queda prohibido que un militar conduzca un vehículo de motor sin la licencia correspondiente. O sea, ahí comenzó a regularizarse. Si eso hubiera seguido, nosotros fuéramos la Suiza del Caribe. Así es. En el ámbito vial. Pero es cierto que Trujillo lo destituye de jefe de la policía por la desobediencia a una orden de Trujillo para que desapareciera una lista de personas que le entregó. Es una historia muy conocida, pero yo la voy a relatar aquí en ese programa, que me da tanto gusto estar aquí compartiendo la historia y los acontecimientos de este libro. Igualmente, Homero, igualmente. Una mañana, como era tradicional, el jefe de la policía en ese tiempo tenía que ir a las 6 de la mañana a la casa de Trujillo y hacerle un reporte más completo que el que se hace ahora con la tecnología, el internet, que las redes. Venía con un folder y decía: en Salcedo, el señor Freddy Ortiz tuvo un altercado con un amigo por una deuda. Y salía todo. En Gaspar Hernández, tal persona, o sea, de madrugada venían con esos reportes a máquina. Y cuando termina el reporte de todo lo que sucedía, de lo más mínimo, desde lo trivial hasta lo básico y hasta lo crítico, le dije: mire, abre esa mesita de noche ahí en una gaveta que hay una lista. Él la abre. Sí, esa misma. Y le dijo: resuelva. Ay, Entonces, resuelva, ve la lista. La palabra ya no había que decir más nada. 8 nombres y él la ve. Bueno, jefe, si es lo que yo creo, usted sabe que esas cosas tienen su gente. Hay gente que están diseñados para esos perfiles. Razones de Estado, lo que usted quiere saber, pero no, pero ¿cuál es mi formación? Yo no soy entrenado para ese tipo de situaciones. Eso tiene su gente. Y él le dijo: pásame la lista. Y entonces lo destituyó ese día en la mañana. Se fue en el 57. 55. 55. Ese mismo año lo destituyó. Y entonces lo envió de nuevo como agregado naval en Washington por segunda vez. Y ahí fue un exilio diplomático desde 1955 a 1957. Cuando él estaba de agregado naval en Washington, y Trujillo y su esposa estuvieron en una visita en Nueva York, que él fue a participar con Trujillo y el grupo, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió entre doña María Martínez de Trujillo y su papá? Okay. Ese capítulo es anterior, porque estábamos hablando de que ya fue jefe de la policía en el 1955. Ajá. Y estuvo en Washington, D.C. hasta 1957. Pero él fue designado primer agregado naval en Washington en la historia dominicana en el 1952. Por eso yo le digo que esta es la segunda vez que iba a Washington. Okay. O sea, lo de el incidente en el consulado de Nueva York fue en el 1952. ¿Qué fue lo que pasó con la españolita? Bueno, el generalísimo que iba a Nueva York a un viaje oficial, hicieron una escala en New York, iban a una reunión en las Naciones Unidas y estando en el consulado, el generalísimo se fue a la habitación a cambiarse de ropa y doña María Martínez, la esposa del generalísimo Trujillo, le dice, después que
Mi papá había recitado. Una velada había ahí, que Angelita lo menciona en el libro que ella escribió, esa parte, donde mi papá recitó todo, pero no menciona esa parte cuando doña María le dice, comandante, vamos a aprovechar que el jefe está en la habitación cambiándose y déle un paseo por aquí a Angelita para que conozca el área, que ella no conoce eso. Y él le dijo, doña María, con el respeto que usted se merece, yo soy el agregado naval. Hey. Y entonces le dijo, entonces usted me está diciendo que usted no va a hacer eso. Doña María, yo le digo a usted con mucho respeto que yo tengo unas funciones de agregado naval que no contemplan esas actividades. Y entonces Trujillo, cuando va saliendo ya de la habitación, ¿qué pasa aquí, este alboroto? Y le dice, doña María, este comandante, yo le digo que saque a Angelita a pasear, y él lo que me dice es que es lo que es agregado naval. Y Trujillo le dijo, pero yo no estoy entendiendo cuál es tu inquietud y cuál es tu duda, porque él no te está hablando mentira. Ah, sí, Trujillo era muy respetuoso. Entonces ahí es lo que le dice a mi papá, comandante, acompáñame a la clásica caminata que él hacía todos los días antes de cenar. Y entonces fueron a caminar en la nieve, era invierno. Y salieron rápido. Y el comandante Lajara Burgos, cuando Trujillo lo ve caminando en medio de la nieve, en esa gélida noche, le dice, pero comandante, ¿pero usted no tiene abrigo? Y le dice Trujillo a uno de los ayudantes, vaya, búscale un abrigo al comandante, no vaya a hacer que le dé una neumonía. Y a la velocidad de la luz llegó el abrigo y él cuenta, él siempre contaba eso como jocosamente, que cuando él se ciñó el abrigo fue que le dio frío. Y ahí, pero después la anécdota no termina ahí, la anécdota continúa de algo todavía más impresionante. Cuando están caminando, pasan en ese tiempo por el famoso hotel, el Waldorf Astoria. El Waldorf. Y dice, el embajador dominicano, Trujillo le dice, ¿qué usted cree si vamos a cenar ahí? Y el embajador le dice, no, jefe, usted sabe que ahí hay que reservar con tiempo porque ese ahora mismo restaurante que está de moda aquí. Y él se voltea y le dice al agregado naval, ¿y qué usted cree? Y él le dice, pues vamos. Y cuando ingresan al Waldorf, que ven esa figura, él estaba vestido de generalísimo, con un gorro con 5 estrellas de esmeralda. Wow. Y cuando esos comensales vieron esa figura con ese séquito, sonaron como un acorde de los cubiertos, la gente mirando. Y entonces había una mesa al frente de unos empresarios jóvenes que ven ahí. Y uno de ellos se paró y le dijo, generalísimo, nosotros lo reconocimos a usted y vamos a cederle la mesa. Y ahí lo dejaron y cenaron ahí en el Waldorf. Wow. Dando un salto por un factor de tiempo, vicealmirante, usted dice en su libro que a partir ya saliéndonos de la era del generalísimo, ya sabemos que en el 59 el hombre se retira a su finca, se pone a ordeñar vaca, a vender leche. Lo cancelaron camioneta. con 38 años de edad. Bueno. Por distraer la elevada atención del generalísimo Trujillo por asuntos sin importancia, ajenos al servicio. Oye. Era comandante en Barahona y un señor en una inspección de las cárceles lo detuvo. Señor, coronel. Y él se voltea y le dice, dígame. Señor, mire, yo estoy preso en la cárcel de hombres. 20 años de trabajo público y mi esposa también, porque compramos un radio normal, lo pusimos a mover emisora. SW1, SW2, salió el discurso en enero del 59 de Fidel y ahí lo condenaron. Entonces Trujillo, mi papá, le hizo una carta intercediendo por ese matrimonio, era un médico. Y él envió a ese teniente que después fue muy famoso aquí, Constantino Mato Villanueva, a llevar la carta y ahí lo cancelaron por distraer la elevada atención del generalísimo Trujillo por asuntos sin importancia ajenos al servicio.
Y aquí está la orden general de la cancelación. 38 años de edad. Dios mío. Bueno, pero usted dice en su libro que a partir de 1962 su padre desarrolló un proceso legal hasta Suprema Corte de Justicia en busca de que se corrigiera el error judicial que se había cometido en su contra con la degradación del rango. Pero no fue sino hasta el 1976 que se le restauró su rango de contraalmirante retirado. Es que eso es bastante complejo y por eso hay varios capítulos donde se reseña la documentación que inició en el 1962 con una instancia a la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Después otra instancia al Procurador General de la República y eso llegó reenvío, rechazo, no al lugar hasta el año de 1976 cuando un decreto del Poder Ejecutivo le restablece la pensión como contraalmirante retirado. Pero ¿quién se oponía? Era que Balaguer se oponía, porque uno piensa del 62 al 76. Sí. ¿Qué pasa con eso? Y eso tiene una, como se dice, una razón dual. Cuando llega el PRD en el 1961, mi papá ingresa con Juan Bosch al partido, motivado por él mismo de que lo iba a tomar en cuenta para hacerlo ministro de Defensa. Por Bosch. Ahí, con Juan Bosch. Cuando llega, cuando el golpe de Estado, a mi papá, cuando el jefe de la policía era Belisario Peguero, lo apresan bajo el alegato de una conspiración que había en el 1963 después del golpe de Estado, y hay el presidente del Senado, el señor Juan Casanova Garrido, le encuentran el listado del futuro gabinete y ahí figuraba la Jaraburu como ministro de Defensa. Entonces con ese listado de la policía allanaron la casa, se lo llevaron preso y estuvo en una celda tipo solitaria 12 días y lo soltaron. Fue por las gestiones de su esposa, doña Monina Solá, que habló con el presidente don Emilio de los Santos del triunvirato y ahí lo pusieron a libertad. Entonces de ahí en el 65 ya el militar retirado constitucionalista Luis Homero Lajara Burgos, siguiendo a Juan Bosch, ahí fue apresado de nuevo. Ahí fue que lo que yo le narré en el programa anterior de los disparos de la fragata al Palacio. Y ahí entonces viene el 1966 y él siguió ferviente dirigente del PRD, que eso es lo que mucha gente no sabe. Y entonces él siguió hasta 1969 con ese lastre de la oposición en ese tiempo y no tenía acceso a ningún estamento ni militar ni legal para corregir esta radiografía de la injusticia. Y por eso llegan al año 1970 y ahí siguieron los problemas. Viene el intento de golpe de Estado de Wessing en 1971. Viene la guerrilla Caracoles del 73. No había ninguna ventana abierta para hacer ninguna reclamación, pues nadie le aceptaba nada. Pues se le restaura el grado de contraalmirante en el 76, pero en el 81 revocan esa. Mira, ahí hay en ese libro cartas que él dirigió a los presidentes Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán y Jorge Blanco, explicándole su caso y que él solicitaba el pago de los haberes dejados de percibir, ya que un decreto le reconoció su rango, que en ese tiempo la Constitución le da poder al presidente de hacer eso, antes de 2010, y entonces ahí viene el problema de que nadie se lo aceptó, no le reconocieron los haberes, nunca se lo pagaron. En el 1977 se elimina el rango comodoro y los que eran comodoros pasaron a ser contraalmirantes con una estrella y entonces los contraalmirantes pasaron a ser vicealmirantes con 2 estrellas. Entonces ahí nunca se pudo resolver eso hasta en 1997. A la viuda ya el comandante Lajara Burgos fallecido.
Aquí yo tengo un lote más de preguntas, pero otra vez el tiempo se nos terminó. Así que no tengo más remedio que darle las gracias por esta interesantísima conferencia, este intercambio de opiniones, pero especialmente por haber abundado en detalles de los muchos detalles que están contenidos en este libro, y que entonces yo le diría a los televidentes que la única solución para poder contestar todas las preguntas que nos quedan es que consigan el libro. Bueno, En Cuesta, ¿no? el libro está ahora en Centro Cuesta del Libro. Va a estar pronto en Amazon, porque no es un libro ese libro es un aporte a la historia, a que ese maleficio mediático con Luis Homero Lajara Burgos se empiece a comprender, para que la verdad histórica prevalezca sobre la mezquindad, sobre los sesgos y sobre acusaciones que la historia y el tiempo se han encargado de velar para lo que se llama el Sagrado Tribunal de la Historia. Vicealmirante, yo espero que no tengamos que esperar 15 años más para verlo de nuevo por Bueno, aquí. pues, estamos siempre atentos a llamadas de amigos como usted. Muchas gracias. Amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes también.